El amanecer aún no rompía cuando me puse en marcha. Las calles, bañadas por la tenue luz de las farolas, se extendían ante mí como ríos de adoquines brillantes. La ciudad, usualmente vibrante y llena de vida, yacía sumida en un profundo silencio, como si retuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Mi destino no era otro que la casa de Rec, el lugar donde se entrelazaban tantos recuerdos de fraternidad y, ahora, de conflictos no resueltos. Mientras caminaba, los primeros indicios del alba comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, una hermosa contradicción a la tormenta que se agitaba en mi interior. ¿Cómo hemos llegado a esto?, me preguntaba, con cada paso resonando en las calles vacías, como un eco de mis pensamientos. Al llegar a la casa de Rec, el contraste no pudo ser más marcado. La fachada, alguna vez impecable, mostraba signos de descuido, un reflejo físico del deterioro de su vida personal. Tomé una profunda respiración antes de tocar la puerta, preparándome para enfrentar lo que viniera. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Rec, su aspecto desaliñado hablaba volúmenes de su estado actual. «Jack, hermano, no sabes cuánto me alegra verte», exclamó Rec, con un alivio palpable en su voz que casi ocultaba su desesperación. «¿En serio, Rec? ¿A las 6 de la mañana? Sabes que esto debe ser serio si estoy aquí a esta hora», le respondí, intentando inyectar un poco de humor a la situación, a pesar de la gravedad que sentía en mi corazón. Rec intentó esbozar una sonrisa, pero el gesto murió en sus labios. «Es un desastre, Jack». «Clara, ella», balbuceó, incapaz de terminar la frase. Le puse una mano en el hombro, guiándolo hacia el interior. La casa estaba en un estado de caos organizado, una metáfora perfecta de la vida de Rec en ese momento. Nos sentamos en el viejo sofá de cuero, ese que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. «Cuéntame todo, desde el principio». «No puedo ayudarte si no sé lo que está pasando», dije, preparándome para escuchar lo que sabía que sería una larga historia. Rec suspiró profundamente, como si el acto de respirar le costara un esfuerzo sobrehumano. «Todo empezó hace unas semanas». Comenzó, y así, la historia se desplegó, una narrativa de amor, traición y las complicadas dinámicas que solo la familia puede albergar. Mientras Rec hablaba, podía ver la gama de emociones cruzando su rostro: culpa, remordimiento, desesperación. Era evidente que este no era solo otro de sus habituales deslices, era algo más profundo, algo que realmente lo había sacudido hasta el núcleo. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, después de relatar el último de los eventos que habían llevado a Clara a tomar medidas legales contra él. Mirándolo a los ojos, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, supe que no había vuelta atrás. «Vamos a arreglar esto, Rec. Vamos a enfrentarlo juntos, como siempre hemos hecho», le aseguré, aunque en mi corazón dudaba de cómo podríamos salir de este intactos. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente dejé la casa de Rec, dejándolo con una promesa de que encontraríamos una solución. El mundo exterior parecía ajeno a la tormenta que se había desatado dentro de esa casa, y mientras me alejaba, no podía evitar preguntarme si alguna vez podríamos volver a los días despreocupados de nuestra juventud, o si este era el principio del fin de lo que una vez fue una familia unida. Tras salir de la casa de Rec, el peso de sus palabras me acompañaba como una sombra. La confesión de su último desliz no solo había sacudido los cimientos de su matrimonio con Clara, sino que también había dejado al descubierto las profundas grietas en la relación entre los hermanos. No podía dejar de reflexionar sobre cómo algo tan frívolo había escalado a tal magnitud, amenazando con desgarrar lo que quedaba de nuestra familia. Decidí buscar un lugar tranquilo para procesar todo, terminando en el pequeño parque donde Rec y yo jugábamos de niños. Me senté en uno de los bancos de madera, desgastados por el tiempo pero firmes, como los recuerdos de nuestra infancia. «¿Qué vamos a hacer, Rec?», murmuré para mí mismo, aunque la respuesta se perdía en el viento. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara, sacándome de mis pensamientos. Era Rec,
probablemente anticipando mi siguiente pregunta antes de que pudiera formularla. Jack, ¿estás ahí? Necesitamos hablar. Hay más en esto de lo que te dije, su voz sonaba agitada, casi frenética, a través del teléfono. Sí, estoy aquí. Habla, respondí, mi tono más serio de lo habitual, preparándome para lo que estaba por venir. Clara no solo quiere el divorcio. Está tras todo, la casa, mis ahorros, incluso quiere alejarme de los niños. Las palabras de Rex salían atropelladas, cargadas de un temor palpable. ¿Cómo llegamos a esto, Rick? Tienes que ser honesto conmigo si vamos a solucionarlo, insistí, sintiendo como la frustración y la preocupación crecían en mi interior. Hay algo que no te conté, algo que Clara descubrió. No solo fue una aventura. Había dinero involucrado. Dinero de la empresa de Clara, confesó, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió a su revelación fue ensordecedor. El sonido de los niños jugando en el parque se sentía lejano, desconectado de la realidad que Rick y yo enfrentábamos ahora. ¿Dinero, Rick? ¿Qué has hecho? Mi voz era un reflejo de la mezcla de incredulidad y enfado que sentía. No solo había traicionado la confianza de Clara a nivel personal, sino que también había cruzado una línea que ponía en riesgo su futuro y el de sus hijos. Lo siento, Jack. Lo siento tanto. Pensé que podría arreglarlo antes de que ella se diera cuenta. Pero todo se salió de control, las palabras de Rick estaban teñidas de desesperación. Vamos a arreglar esto. Pero necesito que me digas todo, cada detalle. No podemos dejar nada al azar, dije, mi voz firme, aunque mi mente se debatía entre la lealtad fraterna y la moralidad de la situación. Rick accedió, y lo que siguió fue una confesión detallada de cada paso en falso, cada decisión errónea que lo había llevado a este precipicio. Mientras hablábamos, el sol comenzaba a ocultarse, sumiendo al parque y a nuestra conversación en sombras. Con cada palabra, el plan para enfrentar la situación comenzaba a tomar forma en mi mente. Sería difícil, posiblemente el desafío más grande que habíamos enfrentado juntos. Pero era mi hermano, y no iba a abandonarlo, sin importar el coste. Mientras regresaba a casa esa noche, con la oscuridad envolviéndome, sabía que el camino a seguir estaría lleno de obstáculos. Pero también sabía que, de alguna manera, encontraríamos la manera de superarlos, juntos. La familia, después de todo, es donde comienza y termina todo, y yo estaba decidido a luchar hasta el final para protegerla. La mañana del encuentro amaneció tensa, con el cielo cubierto de nubes que amenazaban tormenta, como si la naturaleza misma reflejara el tumulto que se agitaba en mi interior. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle de lo que Rick me había confesado, intentando forjar un plan que nos permitiera navegar las turbulentas aguas que teníamos por delante. El reloj marcaba las 10 cuando llegué al despacho de Clara, un edificio de aspecto imponente que se alzaba como un faro de poder y autoridad en el centro de la ciudad. Mientras ascendía en el ascensor, repasaba mentalmente los puntos clave de nuestra estrategia, consciente de que cada palabra que dijéramos tendría peso en el desenlace de esta historia. Al entrar en la sala de reuniones, el contraste no pudo ser más pronunciado. Clara y su abogado, un hombre de mediana edad con una mirada que no ocultaba su confianza, ya estaban presentes, esperándonos. Clara, con su elegancia habitual, me dirigió una mirada que intentaba ser indiferente, pero sus ojos traicionaban una chispa de incertidumbre. Jack, gracias por venir. Supongo que estás aquí para hablar sobre Rick, dijo Clara, su voz tan controlada como su postura. Sí, Clara. Estoy aquí para representar a Rick y, espero, encontrar una solución que sea justa para ambos, respondí, extendiendo mi mano en un gesto de cordialidad que fue correspondido con frialdad. El abogado de Clara, M.R. Thompson, se adelantó entonces, extendiéndome una carpeta. Aquí tienes nuestra propuesta de acuerdo. Creemos que es más que generosa, dadas las circunstancias. Tomé la carpeta, mi mente analizando cada detalle mientras la conversación continuaba.
Las demandas eran, como esperaba, exorbitantes, diseñadas para poner a REC contra las cuerdas. Sin embargo, no estábamos allí para rendirnos a la primera de cambio. Creo que hay algunos puntos aquí que necesitamos discutir más detalladamente, comencé, marcando el tono de lo que sería una negociación larga y ardua. Particularmente en lo que respecta a las acusaciones de malversación de fondos. Hay explicaciones y contextos que deben ser considerados. M.R. Thompson me miró, una ceja arqueada en señal de escepticismo. ¿Estás sugiriendo que las acciones de REC tienen justificación? No estoy justificando, estoy explicando. Hay dos lados en cada historia, y es crucial que ambos sean escuchados antes de llegar a conclusiones, repliqué, manteniendo la calma pese a la creciente tensión. Clara, que había permanecido en silencio, intervino entonces. ¿Y qué hay del daño hecho, Jack? ¿Cómo propones que se repare eso? Su pregunta, cargada de una mezcla de dolor y resentimiento, me hizo tomar una breve pausa. Clara, no estoy aquí para negar los errores cometidos ni el dolor causado. Estoy aquí para encontrar un camino hacia adelante, uno que permita a ambas partes cerrar este capítulo y reconstruir, aunque sea por separado. La discusión que siguió fue intensa, con momentos en los que parecía que ninguna de las partes cedería. Sin embargo, poco a poco, comenzamos a encontrar terreno común, a medida que cada uno bajaba la guardia y se abría a la posibilidad de un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando finalmente salí del despacho de Clara, el cielo comenzaba a despejarse, como si el esfuerzo de encontrar una solución hubiera disipado las nubes de incertidumbre. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ese primer paso había sido crucial. Habíamos logrado abrir una puerta hacia el diálogo, hacia un futuro en el que, tal vez, la herida abierta entre REC y Clara pudiera comenzar a cicatrizar. La sala de conferencias donde nos encontrábamos parecía ahora más un campo de batalla que un espacio para el diálogo. La tensión entre Clara, su abogado M.R. Thompson y yo había escalado con cada minuto que pasaba a medida que las negociaciones avanzaban con lentitud. Los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas no lograban iluminar la pesadez que se cernía sobre nosotros. Entiendo sus preocupaciones, Clara, y las respeto, dije, intentando inyectar un tono de comprensión en la atmósfera cargada. Pero debemos ser razonables respecto a las demandas. No podemos ignorar las contribuciones de REC a lo largo de estos años. Clara me miró, su expresión dura como el acero. ¿Contribuciones? ¿Te refieres a las mentiras, al engaño, a robar de la empresa que construí con mis propias manos? Antes de que pudiera responder, M.R. Thompson intervino, su voz suave pero firme. Creo que hemos sido más que generosos, dado el contexto. Rick no solo ha violado la confianza de Clara a nivel personal, sino que también ha comprometido su integridad profesional. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta más arriesgada. Con un gesto pausado, saqué el sobre que había permanecido oculto en mi portafolios hasta ese momento. Lo deslicé sobre la mesa hacia ellos, su contenido aún un misterio. Creo que esto podría cambiar nuestra perspectiva de la situación, dije, observando sus reacciones. M.R. Thompson lo abrió con cautela, extrayendo los documentos que contenía. A medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión de confianza inquebrantable comenzó a desmoronarse. Clara, incapaz de contener su curiosidad, se inclinó para ver el contenido. Lo que vio la dejó sin palabras. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Evidencia de transacciones financieras y comunicaciones que sugieren que REC no ha sido el único, digamos, creativo, con los fondos de la empresa, expliqué, cuidando mis palabras. Y aunque nada de esto justifica las acciones de REC, creo que pone de manifiesto que ambos tienen responsabilidades que asumir. Clara se reclinó en su silla, como si el peso de las acusaciones la hubiera golpeado físicamente. M.R. Thompson, por su parte, cerró la carpeta con lentitud, evaluando la nueva situación. Esto cambia las cosas, admitió finalmente, su tono uno de relutante aceptación.
Mi único interés aquí es encontrar una solución justa para ambas partes, continué, aprovechando el cambio de dinámica. No estamos aquí para hacer juicios morales, sino para resolver un conflicto legal de la manera más equitativa posible. La conversación que siguió fue notablemente diferente. La revelación había alterado el equilibrio de poder en la sala, abriendo la puerta a un diálogo más constructivo. Discutimos los términos del acuerdo con un nuevo enfoque, uno que buscaba compensar y no castigar. Al salir de la sala de conferencias esa tarde, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y pesar. Habíamos logrado evitar lo peor de las consecuencias legales para Rec, pero el costo emocional de la revelación era algo que todos llevaríamos con nosotros. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y complejo, pero también sabía que habíamos dado un paso crucial hacia un futuro más estable, tanto para Rec como para Clara. La luz del atardecer bañaba las calles mientras me alejaba del edificio, reflexionando sobre las vueltas inesperadas de la vida y cómo, a veces, la verdad emerge de las sombras para cambiarlo todo. La luz del día comenzaba a ceder ante la suave penumbra del crepúsculo cuando regresamos a la sala de conferencias, esta vez con un aire de determinación renovada. La revelación de las últimas horas había cambiado el curso de nuestras negociaciones, llevándonos a un punto de inflexión. Clara, M.R. Thompson y yo nos sentamos una vez más, cada uno con la comprensión tácita de que el momento de llegar a un acuerdo definitivo había llegado. Creo que es justo decir que hemos tenido algunas sorpresas hoy, comencé, buscando romper el hielo con un toque de humor, aunque nadie parecía dispuesto a sonreír. Es una forma de decirlo, respondió Clara, su voz aún cargada de la emoción de las revelaciones. Pero estoy de acuerdo. Es hora de encontrar una solución que nos permita a todos avanzar. M.R. Thompson asintió, abriendo su portafolios y sacando un nuevo conjunto de documentos. Con base en nuestra discusión anterior y las nuevas circunstancias, hemos preparado una propuesta revisada. Tomé los documentos que me extendió, leyéndolos detenidamente. La propuesta era notablemente más equitativa, reflejando un verdadero esfuerzo por parte de Clara y su abogado para llegar a un término medio justo. Incluía disposiciones sobre la división de bienes, el futuro de la empresa de Clara y, lo más importante, acuerdos sobre la custodia y el bienestar de los hijos de Rec y Clara. Esto es más que justo, Clara, dije sinceramente, mirándola a los ojos. Rec estará agradecido. Clara desvió la mirada, un gesto de dolor cruzando su rostro por un momento antes de recomponerse. No se trata de gratitud, Jack. Se trata de cerrar un capítulo doloroso de nuestras vidas de la manera más honorable posible. Hubo un largo silencio, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, M.R. Thompson interrumpió nuestros pensamientos. Si están de acuerdo con los términos, podemos proceder a redactar el acuerdo final para que ambas partes lo firmen. Asentí, pasándole los documentos a Clara para que los revisara una vez más. Mientras lo hacía, no pude evitar reflexionar sobre el largo camino que habíamos recorrido en tan solo unas pocas horas. De la confrontación y el conflicto, habíamos llegado a un lugar de comprensión y, tal vez, de inicio de curación. Estoy de acuerdo, dijo Clara finalmente, su voz firme pero suave. Procedamos. Las firmas se estamparon en los documentos con una solemnidad que contrastaba con el caos emocional de la jornada. A medida que el acuerdo se sellaba, una sensación de cierre nos envolvía a todos. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero sí era el comienzo de una nueva etapa, tanto para Rec como para Clara. Gracias, Clara. Y gracias, M.R. Thompson. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, dije mientras nos levantábamos de la mesa, los documentos firmados en mano. Clara asintió, una sombra de la mujer confiada y controlada que había conocido años atrás. Gracias a ti, Jack. Por todo. Salí del edificio ese día con sentimientos encontrados. La satisfacción de haber alcanzado una resolución justa se mezclaba con la tristeza por el dolor causado a lo largo del camino.
Sin embargo, había aprendido una valiosa lección sobre la importancia del perdón, la comprensión y la capacidad de seguir adelante, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. El crepúsculo había dado paso a la noche cuando finalmente llegué a casa, el acuerdo firmado en mi maletín. Aunque el futuro era incierto, sabía que habíamos dado un paso importante hacia la curación y el entendimiento. Y en ese momento, eso era todo lo que podíamos pedir. La oscuridad de la noche se había asentado completamente cuando finalmente me encontré solo en mi estudio, el silencio de la casa sirviendo como un marcado contraste con los tumultuosos eventos del día. El documento finalizado, un testamento de nuestra ardua jornada hacia la resolución, yacía sobre mi escritorio, su tinta aún fresca. En ese momento de quietud, permití que los pensamientos y reflexiones fluyeran libremente, un intento de procesar no solo los acontecimientos recientes, sino también las lecciones subyacentes que habían emergido de esta experiencia. ¿Valió la pena? La pregunta, una vez más, surgió en mi mente, una sombra persistente que acompañaba el alivio y la satisfacción del deber cumplido. La complejidad de las emociones que sentía me llevó a coger el teléfono, marcando el número familiar de Rec. «Hey, Jack», respondió Rec, su voz llevando un matiz de fatiga mezclada con algo que parecía esperanza. «Acabamos de terminar», dije, directo al punto. «Creo que hemos llegado a un acuerdo justo, uno que te permite mirar hacia adelante, hacia una nueva etapa». Hubo una pausa en la línea, un silencio que estaba lleno de emociones no expresadas. «Gracias, Jack. No sé qué hubiera hecho sin ti», dijo finalmente Rec, su voz temblorosa con la emoción. «No fue fácil, Rec. Pero creo que es lo mejor para todos los involucrados», continué, buscando las palabras adecuadas para transmitir no solo el resultado, sino también el peso de lo que habíamos atravesado. «Espero que esto te dé la oportunidad de reflexionar y reconstruir. No solo por ti, sino por tus hijos». «Sí, los niños. Ellos son lo más importante», respondió Rec, su voz fortaleciéndose con la mención de sus hijos. «Este proceso me ha enseñado mucho sobre las consecuencias, sobre la responsabilidad, sobre el perdón». El perdón. La palabra resonó en la quietud de mi estudio, ecos de una verdad más profunda que se había revelado en el transcurso de nuestra lucha. El perdón, repetí, dejando que la palabra llenara el espacio entre nosotros. Esa es la clave, Rec. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, aprender de ellos y permitirnos avanzar. Habrá días difíciles, Jack. Pero tener la oportunidad de empezar de nuevo significa todo para mí, dijo Rec, y pude escuchar la sinceridad en su voz, un reflejo de su compromiso con el camino que le esperaba. «Estoy aquí para ti, hermano». «Siempre lo estaré», aseguré, sintiendo un profundo vínculo fraterno que las pruebas y tribulaciones habían, contra todo pronóstico, fortalecido. Colgamos el teléfono, y me quedé sentado en la oscuridad, reflexionando sobre el poder del perdón, de la redención y del amor incondicional. Estos principios, tan fundamentales para nuestra humanidad, habían sido puestos a prueba de maneras que nunca habríamos imaginado. Y, sin embargo, aquí estábamos, al final del día, más fuertes, más sabios y, de alguna manera, más completos. La experiencia había sido una prueba de fuego, transformando y purificando. Y mientras contemplaba la noche a través de la ventana de mi estudio, no pude evitar sentir una profunda gratitud por la resiliencia del espíritu humano, nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, aprender de ella y, finalmente, encontrar una manera de seguir adelante. El capítulo de hoy se había cerrado, pero sabía que el libro de nuestras vidas contenía muchas páginas aún por escribir. Con la esperanza y la fe como guías, me sentí listo para enfrentar lo que viniera después, sabiendo que, no importa lo difícil que pueda parecer el camino, nunca lo recorreríamos solos.